Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast casi favorito, Sentencias Emblemáticas. Agradecemos a las personas que nos vuelven a acompañar y si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que nos des la oportunidad. Quédate hasta el final de este video y te encontrarás aquí un caso muy interesante como en todos nuestros episodios donde hablamos precisamente de estos casos resueltos por diversas cortes alrededor del mundo. Pero no te los contamos en un lenguaje de abogados, no te preocupes, este no es un podcast para abogados, vente, escucha la historia y vas a ver que te va a gustar. Como siempre me encuentro en compañía de mi amigo Manuel Cárdenas, a quien saludo con el gusto de siempre. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Pochito? ¿Cómo estás? Muy bien, fíjate, muy contento. Me da mucha risa eso que dices de que no, pero no lo platicamos como abogados, porque ya van varias personas que me dicen, oye, dices que no van a hablar como abogados y terminas hablando de cosas que ni entiendo. De que, bueno, de palabras que no entiendo. Es que tú te pasas de lanza, güey. Pero yo les voy a hablar acá en lenguaje humano. Este vato sí se pasa de lanza. Yo soy de barrio, o sea, ¿por qué? Pues ni pedo, güey, es esto. No podemos simplificarlo más, pero neta, sí le entienden, no se hagan güeyes. Además, muchos de los que nos escuchan son abogados, así que tienen pretexto. Ya por ahí. Un saludo a todos los colegas. Y pues aquí andamos, bueno, comenzamos. Porque aunque no nos quedan, somos abogados. Sí, dicen que somos abogados. Ajá. Tenemos el título, por lo menos. Pues aquí andamos, Manuel, y insisto, para los que nos acompañen por primera vez, que estoy seguro de que hay algunos, síganos, estamos en la página de internet www.tabernadesocrates.com y ahí van a encontrar los enlaces a todas las plataformas digitales en las que nos encontramos. Y pues a darle, Manuel, porque traemos un caso duro para el día de hoy y largo. Un caso emblemático, una sentencia emblemática. Bueno, en este caso, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Pero es algo que todos sabemos, es algo que quedó marcado en la historia. Y pues, Pachito, vamos a darle. Así es, Manuel, pues comenzamos. En todas las naciones existen fechas que quedaron marcadas en la memoria colectiva de la sociedad, y no hay duda de que en México el 2 de octubre es una de ellas. No se olvida. Todo estudiante ha escuchado en algún momento el grito de lucha que invita a nunca olvidarse de ese día. Ni perdón ni olvido, y 2 de octubre no se olvida. A 52 años de la tragedia de Tlatelolco, hoy hablaremos pues del caso 2 de octubre, que también es conocido como la matanza de Tlatelolco. Por supuesto, conoces el caso, mano. No, claro que sí. Es un caso súper triste, es un caso, la mayor representación de violaciones de derechos humanos, la mayor representación de tiranía y lo que se puede llamar hasta ahorita lo más dictador que hemos pues vivido, ¿no? En México. Probablemente. Pero a pesar de que la fecha que viene a nuestra mente, Manuel, cuando hablamos del movimiento estudiantil del 68 es justamente el 2 de octubre, la realidad es que no podemos hablar de este caso sin que hablemos primero de los acontecimientos previos a dicho movimiento. Todo comenzó, o al menos así lo indican los relatos que se han publicado en torno a este caso, el 22 de julio del 68, con un partido de fútbol americano entre las escuelas vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional contra los alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena, que se llevaba a cabo en el Parque de la Ciudadela en el entonces Distrito Federal. Desde aquí les aviso que a esta escuela la voy a mencionar varias veces, preparatoria particular Isaac Ochoa Terena. Le voy a decir preparatoria particular, güey, porque la ese nombre... O la Ochoa Terena, porque me voy a atrapar muchas veces. Chido Ochoa Terena. Exacto. Durante el transcurso de ese partido, miembros de dos pandillas conocidas como los Araños y los Ciudadelos. Güey. Qué buen nombre, güey. Qué buen nombre. A mí sí me da miedo. Sí, miembros de esas pandillas comenzaron a insultar y agredir alumnos de las vocacionales, provocando que el juego terminara con una trifulca con corretizas, golpes y agresiones. Luego, ¿por qué no nos quieren a los de la escuela pública? Ya sé, ¿no? Y fueron agresiones precisamente en contra de los alumnos de la prepa privada, que no son tan inocentes, porque varios de ¿cómo se llamaban? Los ciudadelos eran precisamente estudiantes de la prepa privada. Ochoa Terena. Sí, era Ochoa Terena. Este hecho derivó en otras 3 confrontaciones. Primero, los politécnicos atacaron las instalaciones del plantel incorporado de la UNAM, que es la misma prepa Ochoa Terena, y en revancha los alumnos de la prepa privada apedrearon las instalaciones de la Vocacional 2. Este ataque no se quedó sin respuesta, ya que los alumnos del Politécnico Nacional, quienes un día después se organizaron en una marcha y acudieron hasta la preparatoria privada para ajustar cuentas con sus contrincantes. Los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 buscaban revancha y llegaron al edificio de la escuela privada para apedrear su fachada de cantera.
El relato recogido por con un periódico... incrustaciones de oro. Ya sé, ¿no? Debe de haber sido una prepa muy bonita. Hay un relato, Manuel, recogido por el periódico Universal en el cual se refiere que los politécnicos azotaban el portón y exigían que sus rivales salieran para seguir con el pleito. La que salió fue la directora de la prepa y trató de calmar a los estudiantes, pero salió lastimada y los alumnos de la prepa privada salieron a defenderla. Wow. 10 minutos después, los alumnos de la prepa privada fueron apoyados con refuerzos de la prepa 4 de la UNAM. Recordemos que esta prepa era privada, pero estaba incorporada a la UNAM. Entonces, básicamente era una guerra politécnico contra UNAM, incluyendo las preparatorias. Y Manuel, hasta aquí podría parecer que estamos intentando dejar en mal a los estudiantes que estuvieron involucrados en los hechos, ¿no? Como que, güey, o sea, todo empezó por los una pinches mamada, violentos, o sea, y la fregada, sí, ¿no? porque... Pero esto está bien alejado de la realidad. Y considero prudente aquí hacer una pausa para recordarnos a nosotros mismos y a las personas que nos escuchan el contexto social en el cual se desarrollaron los hechos. Desde que Gustavo Díaz Ordaz llegó a la presidencia en el 64, casi como si fuera obra del destino, Manuel, su administración estuvo siempre enmarcada por los movimientos estudiantiles en México. Quiero decir que es como cuando hablamos de Peña Nieto y que decimos el precioso Peña Nieto, pero este güey sí estaba bien feo. Te pasaste de Está feísimo. Ojalá fuera lo único que le pudiéramos criticar a Ordaz, ¿no? Ya sé. Pero desde el inicio, como te digo, siempre se enfrentó a movimientos estudiantiles. De hecho, el primer movimiento estudiantil en México surgió precisamente un año después de la llegada a la presidencia de Ordaz. Hablamos del movimiento médico, en el que alumnos de medicina que fungían como internos en el Hospital 20 de Noviembre exigían el pago de sus aguinaldos atrasados. El presidente Ordaz llegó a un acuerdo con ellos según para resolver el problema, pero esto solo fue una táctica para que levantaran el paro que habían establecido. En lugar de cumplir las promesas, lo que hizo el presidente fue responder con una campaña de desprestigio y creando grupos de choque que se encargaron de disolver las futuras protestas en este tema. Además, en el 66, varios alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, comenzaron a protestar contra el alza de las tarifas del transporte público. La marcha terminó con un estudiante muerto a manos de la policía y dio inicio también a un largo movimiento en el que decenas de estudiantes fueron apresados. A su vez, los estudiantes de la Universidad de Sonora, en el norte del país, se levantaron poco después ante la imposición del candidato del PRI como gobernante del estado. Fue entonces que la policía notó que la organización de los levantamientos se llevaba a cabo en las universidades y decidió atacar estas instituciones hasta que logró tomar la Universidad de Sonora. Es, Manuel, en este marco en el que comenzaron a surgir precisamente al interior de las universidades los grupos de choque y grupos infiltrados promovidos por el propio gobierno con la finalidad de desprestigiar a los movimientos estudiantiles que nacían al interior de las universidades, así como para obtener para el gobierno información sobre los promotores de dichos movimientos. Estos grupos han sido tradicionalmente denominados como porros, debido a que sus primeros integrantes fueron miembros precisamente de las porras deportivas de los equipos de fútbol americano de la UNAM y del IPN. Sí, como básicamente, algo parecido a esas barras. Exacto, solo que estos eran controlados por el gobierno, te digo, para quitarle credibilidad a los movimientos estudiantiles. ¿Y qué crees? Que tanto los araños como los ciudadelos, las pandillas que estuvieron en la bronca de la que hablábamos al inicio, pues resultaron ser grupos de choque, eran grupos porriles que incentivaron la violencia durante el partido. Y su finalidad era desprestigiar los movimientos, como te digo, a través de la violencia. Durante las 3 siguientes confrontaciones de las que también hablamos al comienzo del capítulo, se registró también la participación de otros grupos porriles quienes se encargaban de instigar a la violencia entre los alumnos y causar más destrozos de lo habitual. Es como lo que sucede ahora, Manuel, es algo bien simple de entender. El gobierno tiene grupos infiltrados en las manifestaciones, en todos los colectivos, en todas las marchas, en todas las causas, que se encargan de demeritar el movimiento a través de actos violentos, del vandalismo conocido, con la finalidad de que la sociedad, exacto, y con la finalidad de que la sociedad no se siente identificada pues con la causa y más bien incluso la desprecie, porque... Sí, o que se desenfoque el objetivo, ¿no? Que digan, güey, ¿por qué hicieron esto? Ya con eso ya no estoy de acuerdo. Así es, Manuel. Entonces, qué bueno que entendemos esta parte, porque de esta manera es que debemos entender que cuando estamos hablando de que este caso se originó por una confrontación violenta entre estudiantes, no se puede utilizar ese argumento para restarle importancia a lo que vamos a narrar ahorita. Al contrario, hacemos esta puntualización porque dicha violencia fue promovida e incluso provocada por el propio gobierno,
Porque reitero, estos grupos eran promovidos y hasta pagados por el gobierno. Qué fuerte lo que estás diciendo, Panchito. Está en la sentencia, está en los archivos desclasificados por suerte, así que no me estoy metiendo en ninguna bronca. Gobierno, te estoy viendo. Regresemos. Y ellos te ven a ti. Y ellos me ven a mí. Regresemos pues al relato de los hechos. A pesar de que los enfrentamientos entre estudiantes habían sido constantes, la policía no había intervenido en las primeras confrontaciones. Fue hasta este último conflicto en el que te digo que salió la directora de la prepa, cuando los granaderos y agentes de la policía arremetieron a golpes en contra de los estudiantes de la Vocacional 2. Los estudiantes respondieron solo con gritos y silbidos, pero al ver que los granaderos comenzaron a lanzarle piedras, se defendieron como pudieron. Al ver esta situación, los compañeros de la Vocacional 5 huyeron con rumbo a sus instalaciones. O sea, le estaban pegando a los de la Prepa 2 y los de la Prepa 5 dijeron más vale aquí corrió que aquí quedó y se fueron y se metieron a la Prepa, la Vocacional 5. Sin embargo, Manuel, un grupo de granaderos los persiguió e irrumpió en la Vocacional 5, golpeando a varios estudiantes y profesores. De hecho, un politécnico fue hospitalizado por la conmoción que le causaron y 2 profesoras fueron vejadas físicamente. Transeúntes que pasaban por el lugar le exigían a los granaderos que cesaran, pero estos contestaron con mayor violencia. La policía entró a la institución sin ninguna orden judicial y lanzó gas lacrimógeno a los alumnos, a los profesores. Detuvieron a decenas de personas, y esta fue la gota que derramó el vaso. Por toda la República, Manuel, miles y miles de estudiantes expresaron su inconformidad ante las violentas prácticas de autoritarismo y represión del gobierno. El jueves 25 de julio pasó algo muy interesante, Manuel. Había al interior del Politécnico Nacional una Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Este grupo era básicamente un grupito de estudiantes pagados por el PRI para intentar controlar políticamente el Politécnico Nacional. Entonces, ¿qué hizo este grupo? Convocó a una marcha para manifestarse en contra de los granaderos y del propio PRI, digamos, por los hechos que habían ocurrido. Era curioso, es llamativo que un grupo de jóvenes del PRI se manifieste contra el PRI, pero realmente lo que ellos estaban intentando hacer era recuperar credibilidad, que ya la habían perdido de hecho porque un año antes se les había convocado una huelga y ellos no se quisieron sumar. Entonces dijeron, bueno, es mi oportunidad, otra vez para que la gente me la crea, yo mismo protesto en contra del PRI. Sí, que es bien difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese caso, ellos estaban protestando en contra del PRI gobierno, o sea, y pues a veces es como, güey, pero ¿cómo? O sea, es una paradoja, ¿no? O sea, es tu partido, pero es del gobierno, o sea, sí o no. Sí, era muy raro, pero también se notó, Manuel, cuando al día siguiente fue la protesta, se notó que todo fue como para aparentar. Fue una protesta muy sencilla, caminaron un par de cuadras y regresaron al punto de partida. Y no pasó nada. Pero hay algo curioso, ese mismo 26 de julio había otro colectivo de jóvenes llamado Coordinadora Nacional de Estudiantes Democráticos, que básicamente eran las juventudes del Partido Comunista de México, que en aquel tiempo no era partido todavía, pero ya se llamaba Morena. No. No. Este grupo de jóvenes, Manuel, cada año celebraba o conmemoraba los inicios de la Revolución Cubana, que curiosamente era el 26 de julio. Entonces también tenían una marcha ese día. Wow. Los 2 grupos tenían permiso para marchar, tanto estos comunistas como los priistas, digamos. Tenían permiso. O sea, para marchar. Pedo. Sí, no hay pedo. No hay libertad de expresión, o sea, nomás te doy permiso. Exactamente. Pero después de que la FENET, el grupo del PRI, terminó su marchita que te digo simulada, pues los estudiantes se dieron cuenta de que, güey, esto no es una marcha real. Y abandonaron el grupo para irse con los comunistas. Bien. Entonces había priistas y comunistas en un mismo contingente y pudo haber ocurrido una desgracia, Manuel, pero lo que ocurrió fue que se solidarizaron y juntos, gritando Zócalo, 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 miles de jóvenes, tanto los disidentes de FENET como los del Partido Comunista, así como más personas del público en general que había por ahí, avanzaron hacia el hemiciclo Juárez y tomaron la calle Madero, donde fueron prácticamente encapsulados, auditorio, por los granaderos. Ahí inició la primera gran batalla. ¿Perdón? Fueron encapsulados por los granaderos, Manuel. Bien, ya. Ahí inició la primera gran batalla, la cual fue verdaderamente infernal, Manuel, y arrojó decenas de heridos, detenidos y muertos. El centro histórico y gran parte del barrio universitario se transformó en un escenario dantesco, entre gritos, corretizas, toletes, cachiporras, gases lacrimógenos,
piedras, vidrios y hasta los primeros autobuses que fueron tomados y colocados como barricadas e incendiados. Muchos jóvenes se refugiaron en comercios que luego bajaron sus cortinas y otros más en la preparatoria de San Ildefonso, que les abrieron las puertas literal de métanse estudiantes, porque aquí hay un desmadre, métanse ustedes. La población los ayudó, te digo, también había comercios que les abrieron las puertas y cerraron. O sea, a ver, pero por ejemplo, en ese caso, digo nada más para hacer un paréntesis, fíjense, los granaderos van para armonizar la paz social, ¿no? Se supone, ¿sí? Entonces, ¿a quién chingados estaban afectando los estudiantes con su manifestación? Si los mismos comercios, las mismas escuelas, las mismas personas que estaban alrededor les ayudaron a que se metieran a sus casas, comercios, a cualquiera de esos lugares para resguardarlos. Entonces, en realidad, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿solamente represión o realmente sí estaban buscando, pues, calmar, armonizar la paz social? O sea, se me hace bien ilógico. Pues ya lo mencionaron, mencionaremos un poco más adelante, pero yo creo que a esas alturas ya estaba el Poder Ejecutivo Federal con el tema de los Juegos Olímpicos, Manuel, que se iban a realizar en el 68. Entonces lo que quería el gobierno era acallar todas las protestas sociales, en general todas. Para que llegaran todos y digan, México está tranquilo, aquí no pasa nada. Aquí. Exacto, entonces yo creo que por ahí va. Pero Manuel, después de ese enfrentamiento, la mañana siguiente del sábado 27 de julio, el recuento de los daños fue estremecedor. Cientos de detenidos, más de 200 heridos, desaparecidos y entre 4 y 8 jóvenes muertos que no se pudo determinar el número oficial. Por la noche comenzó además una cacería por parte de la Dirección Federal de Seguridad contra miembros del Partido Comunista Mexicano y trabajadores de sus talleres editoriales, que era La Voz de México, el periódico. Para justificar las detenciones, al día siguiente el gobierno difundió una versión de que el Partido Comunista no tenía registro, que por lo tanto lo que estaba haciendo era movilizar a jóvenes para desestabilizar el país, precisamente en aras de afectar a los Juegos Olímpicos. Como un golpe de Estado. Pues. Como un mini golpe de Estado, exacto. A partir del 28 de julio, 3 días después de estos enfrentamientos, se organizaron los primeros comités de lucha en cada una de las escuelas. Sus primeros objetivos fueron llamar a una huelga general, exigir la liberación inmediata de los estudiantes detenidos, la desaparición del cuerpo de granaderos y la indemnización económica a las madres de las familias que perdieron a sus hijos o que estuvieron heridos. Y así siguieron los enfrentamientos entre estudiantes y granaderos, los mismos que culminaron la mañana del lunes 29 de julio con el derribo de uno de los portones del edificio de San Ildefonso, que en ese momento era la Prepa 1 y la Prepa 3. A este episodio se le conoce como el bazucazo, Manuel. Y es que literalmente el ejército mexicano utilizó una bazuca para derribar las puertas de esa preparatoria y tomar las instalaciones. De hecho, esa tarde ocuparon varias instalaciones, tanto de la UNAM como el del IPN. Por esa razón, se reunieron esa misma noche las autoridades de básicamente todas las universidades. UNAM, IPN, la Nacional de Maestros, la Normal Superior y la Universidad de Chapingo. Y ahí elaboraron un pliego petitorio conformado por 6 peticiones, que fueron las bases para la creación del Comité Nacional de Huelga. Las 6 peticiones que realizaron este Comité Nacional de Huelga fue, en primer lugar, la derogación de los artículos 145 y 145b del Código Penal, porque esto, Manuel, establecía como delito la reunión de 3 o más personas, siempre y cuando la autoridad considerara que era para afectar la seguridad pública o el orden público. El segundo punto era la abolición de los granaderos. Desde siempre la solicitud de este tipo de protestas ha sido que se elimine el cuerpo de granaderos. El tercer punto, la libertad de los presos políticos. El cuarto, la indemnización a los heridos. El quinto, la identificación de los responsables. Y el sexto, que se destituyera a los jefes de la policía, así como a sus adjuntos. La Comisión Nacional de Huelga era una delegación de estudiantes de 70 universidades y escuelas preparatorias en México. Coordinó protestas para promover reformas sociales, educativas y políticas. Manuel, la CNH llegó a tener 240 delegados estudiantiles y tomaba todas sus decisiones por mayoría de votos. De hecho, se me hace muy curioso que en el 68 ya tenían compartido, eran la misma cantidad de líderes hombres y líderes mujeres. Súper. Y esta CNH, Manuel, mientras todo el mundo se enfocaba en la Ciudad de México por el tema de los Juegos Olímpicos,
La CNH lo que era avanzar en sus peticiones por la vía pacífica, pero sí agravaba las quejas políticas y sociales. Después del tema del bazucazo, que fue ahora sí que la violación más fuerte a la autonomía universitaria, el rector de la UNAM de ese entonces, Javier Barros Sierra, convocó a un mitin en la explanada de la universidad y ordenó que se izara la bandera media asta en señal de luto. Ahí mismo exigió la liberación de los presos políticos y se proclamó a favor de la autonomía universitaria. Él mismo encabezó una marcha el jueves 1 de agosto que partió de Rectoría hasta la Avenida Insurgentes y regresó a Ciudad Universitaria. Para este momento, Manuel, el grupo de estudiantes en general y todas las universidades pues ya estaban coordinadas y ya tenían el pliego petitorio, por lo cual pues ya era más que una manifestación. Este movimiento ya era fuerte, ya tenía cabeza, ya tenía intenciones. Ya organizados de esta manera, se realizaron varias manifestaciones pacíficas para exigir el cumplimiento de las demandas planteadas. Por su parte, el gobierno, que mantenía por supuesto la preocupación por la imagen que daría el país durante los Juegos Olímpicos, siguió intentando desacreditar al movimiento, acusándolos de ser un intento por desestabilizar el país. Qué poca madre. Güey, es que, a ver, de hecho hay declaraciones súper actuales, o sea, recientes. Obviamente, cabe decir que Gustavo Díaz Ordaz falleció a los 9 años de dejar su mandato, o sea, no duró mucho después de eso, ¿no? Después de concluir su mandato. Pero en uno de los actos conmemorativos que hubo hace poco, yo creo que 3 años, 4, hay unas personas que siguen vivas que participaron dentro de su gabinete, digamos, y había un comandante por ahí que en su discurso decía, es que todo esto, todas esas los calificó de decisiones dramáticas, así los calificó, de entrada, ¿no? Uh-huh. Y después decía, todas estas decisiones dramáticas que tuvimos que tomar en ese entonces fue porque ya sabíamos que se tuvo que calcular este riesgo del costo político, porque ya sabíamos que había había alta posibilidad de que esto pasara, porque en otros países pasaba. Entonces hay grupos de choque que quieren desestabilizar, y por eso tuvimos que tomar decisiones rápidamente, pensando en frío, ¿no? O sea, hasta la fecha todavía, yo creo que hay personas que a lo mejor, no sé si todavía siguen vivas muchas personas que participaron en ese gabinete, pero de las pocas que queden, hay personas que todavía defienden esas decisiones, o sea, cuando realmente, por tacharlas de antisistémicas o anarquistas, o de alguna manera sin un objetivo real, pues terminaron siendo lamentables. O sea, eso no justifica para nada que se hayan perdido vidas, ¿no? Claro, exactamente, Manuel. Creo que siempre hay, ¿no? Personas que apoyan uno u otro bando, que es muy humano tomar partido a lo que tú consideras correcto. Sin embargo, creo que no podemos menospreciar el valor de las vidas humanas que se perdieron, claro, y que durante estos hechos es muy interesante lo que sucedió, pero no por ello menos triste. Que raza salga diciendo, güey, pero es que Gustavo Díaz Ordaz fue un buen presidente. Pues sí, cabrón, a lo mejor te refieres a lo económico, a las cuestiones relativas a la economía mexicana, pero realmente si sopesas el derecho, un derecho humano como lo que es a la vida, manifestarse, libertad de expresión, con la cuestión económica, pues creo que estamos un poquito mal, ¿no? Si piensas que ahí ya tiene más peso lo otro, ¿no? Exactamente, Manuel. Y pues bueno, en reacción a estas acusaciones del gobierno, el 13 de agosto escucha este número, Manuel, más de 150,000 personas se manifestaron en perfecto orden para demostrar a la ciudadanía, que ellos no estaban instigando a la violencia. Más tarde, el 27 de agosto, el Comité Nacional de Huelga convocó a una nueva protesta en la que participaron más de, otra vez, 400,000 personas, y en la que se izó la bandera rojinegra hasta media asta en el Zócalo, lo que provocó otra vez un violento desalojo por parte del ejército mexicano. El 1 de septiembre del 68, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz dio su cuarto informe de gobierno, en el cual afirmó que se defendería a la nación con las facultades que la Constitución le otorga, y que de esa manera iba a evitar el desprestigio del país que según él estaba surgiendo por culpa de los movimientos estudiantiles. No por sus decisiones. No, para nada, o sea, era culpa de los estudiantes. Ese era todo el pedo, pues. Exacto. O sea, México había pobres por los estudiantes.
México, o sea, tenía políticas económicas feas por los estudiantes. Eso es lo que decía Ordaz. De hecho, durante ese informe de gobierno soltó su famosa frase, que ahora algunos políticos juveniles la utilizan como si fuera la panacea, la que dice: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales a cuyo amparo convivimos y progresamos. O sea, básicamente dijo: no me voy a dejar amedrentar y no voy a dejar que ustedes vengan a destruir el orden. Soy el presidente. Soy el presidente. Sí. Punto. Más tarde, Manuel, el 13 de septiembre se realizó la llamada Marcha del Silencio. En esta se calcula también la participación de más de 250,000 personas, las cuales marcharon en completo silencio sin lanzar ninguna consigna desde el Museo Nacional de Antropología e Historia hasta el Zócalo. Pero así continuaron los disturbios y las manifestaciones en los días siguientes, con diferentes grados de violencia. Algunos nada más los corrían, otros sí había golpes, había heridos, pero fue todo muy variado durante esos días. El 15 de septiembre, en un acto simbólico, uno de los activistas dio el grito de independencia en la explanada de CU, lo cual enfureció al presidente, güey. Es muy simbólico este Pero tema. Yo soy el presidente. Yo tengo que dar el grito. Cabrón. El 18 de diciembre, el ejército... Mamá, no me dejan dar el grito. El 18 de septiembre, el ejército invadió Ciudad Universitaria y concentró a todos los presentes en la explanada de la universidad. Al día siguiente, más de 1,500 personas fueron llevadas a la prisión de Lecumberri. Nada más 1,500 personas. El ejército retuvo las dos casas universitarias, la UNAM y el IPN, hasta el 1 de octubre, fecha en que por fin se retiraron los militares. O sea, ¿qué pasaría si ahorita entra el ejército y toma la UNAM, la UABC, las universidades, el tecnológico? Pues yo quiero pensar que algo muy similar, ¿no? Por lo menos en cuanto a la respuesta. Siento que sería, a mí se me haría súper grave, ¿no? O sea, definitivamente es como un ultrajo, ¿no? O sea, yo me sentiría ultrajado. Me imagino que todos los estudiantes igual, ¿no? Pues quiero pensar que sí, como mínimo las autoridades, ¿no? Por el tema de la autonomía y así. Pero Manuel, mientras todo lo que te estoy contando estaba sucediendo, el presidente Díaz Ordaz buscaba un plan eficiente para terminar de una vez por todas con el movimiento estudiantil antes del inicio de las Olimpiadas. Fue entonces que comenzó a maquinarse la llamada Operación Galeana, que era un proyecto que buscaba capturar a los líderes estudiantiles. La Plaza de las Tres Culturas era un punto frecuente en todas las marchas, por lo cual se decidió utilizar este lugar como escenario. Buscaron departamentos vacíos en los edificios aledaños a la explanada, y por la madrugada del 2 de octubre del 68, diversos batallones militares se escondieron ahí. Sus órdenes oficiales eran detener a los líderes del movimiento, disolver el mitin e impedir el acceso al área una vez despejada, sin herir civiles, sin disparar una sola bala, sin lastimar a los transeúntes ni espectadores. Hoy tristemente sabemos que esas instrucciones no se cumplieron. El mitin comenzó como si nada parecía diferente a las marchas anteriores. Ya los estudiantes estaban acostumbrados a la presencia de militares, de granaderos y hasta de los helicópteros, por lo cual no les dieron importancia, ellos siguieron con su mitin. Lo que sucedió después de eso, Manuel, se mantuvo oculto por años, como si se tratara de una película de espías. Literalmente los acontecimientos se reservaron bajo el nombre Operación Silencio, una cláusula en la cual los datos e informes reales fueron ocultados durante muchos años, y aún hoy no se conocen todos los datos al 100%. Lo que sí se sabe es que dentro del meeting que estaban organizando los estudiantes, había diferentes miembros de un grupo paramilitar, llamado Batallón Olimpia. Dicho batallón tenía órdenes de simular un enfrentamiento entre militares y estudiantes para iniciar la agresión entre ambos sectores. Por muchos años, quién había lanzado el primer disparo era un misterio. Pero hace unos años se descubrió que el helicóptero del ejército lanzó 2 bengalas, lo que daría inicio a la mencionada Operación Galeana. Algunos miembros del Batallón Olimpia, disfrazados de estudiantes, utilizaron esas bengalas como señal y abrieron fuego contra los militares, lo que llevó a que se desatara el infierno. Básicamente, Manuel, estos personajes del Batallón Olimpia se infiltraron entre los estudiantes y lo que hicieron fue agredir
atacar con disparos a los militares que había alrededor con la finalidad de que los militares contestaran la agresión. Fingieron ser estudiantes disparando, pues. Y ellos, esto se me hace muy cruel y muy bajo, pero llevaban un guante blanco. Nada más uno, la neta no me acuerdo en cuál de las dos manos, pero solo llevaban un guante, con lo cual se identificaban y los militares mismos así no les iban a disparar a ellos. O sea, los militares sabían. O sea, también ellos sabían. Porque digo, en primera impresión, yo lo que dije, bueno, los militares no sabían. O sea, los militares sí dijeron, güey, es que ellos son los estudiantes. Por eso mataron a estudiantes. Pero no manches. No, es que lo que hizo el Batallón Olimpia fue generar el pretexto, güey. Sí, claro. Los disparos salieron de los estudiantes hacia los militares, pero era el Batallón Olimpia disparando. Y los militares no mataban a los del Batallón Olimpia porque los identificaban a través del guante blanco. Pero sí, su argumento fue, pues yo militar me acudí en defensa propia y disparé a los que me estaban disparando. De hecho, era la versión oficial hasta hace unos años. Pero ese día, Manuel, eran alrededor de 10,000 estudiantes universitarios los que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas y estaban protestando pacíficamente. Alrededor había también muchos hombres y mujeres que ni siquiera eran del Comité Nacional de Huelga y nada más estaban ahí para mirar y escuchar, incluyendo vecinos de la zona residencial, transeúntes y niños. Los estudiantes se habían congregado afuera del edificio Chihuahua, un complejo de apartamentos de 3 módulos y 13 pisos en la Plaza de las Tres Culturas, y entre sus cantos gritaban: no queremos olimpiadas, queremos revolución. En ese momento, 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, volaron sobre la plaza. Alrededor de las 5:55 se dispararon las 2 bengalas verdes que ya mencionamos, y alrededor de las 6:15 se dispararon otras 2 bengalas, esta vez desde un helicóptero, y era una bengala verde y una roja. ¿Qué pedo con eso, Creo que no se va a escuchar, así que vas a quedar como un güey. Hay una moto que nos está haciendo ruido. Cuando se dispararon las bengalas, 5,000 soldados y 200 tanquetas y camiones rodearon la plaza. Y pues ahí, como te mencioné hace un momento, se desató el infierno. El asalto que siguió dejó docenas de muertos y muchos más heridos. Los soldados respondieron disparando contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solo a los manifestantes, sino también a observadores y transeúntes. Eran los efectos de sonido de todo lo que estás narrando. Ya sé, ¿verdad? La masacre continuó durante toda la noche, con soldados y policías entrando a las casas y a los diferentes edificios adyacentes para buscar a los estudiantes, para buscar a los que protestaban. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario se quedaron sin electricidad y sin teléfono, evidentemente para incomunicarlos y para que la confusión fuera mayor. Testigos del evento afirman, Manuel, que los cadáveres fueron lo primero que se llevaron en las ambulancias, pero que más tarde los militares llegaban y simplemente amontonaban los cuerpos, ya sin fijarse si estaban vivos o muertos, y los aventaban en los camiones de basura para que se los llevaran a quién sabe dónde. Los soldados reunieron a los estudiantes en las paredes de los edificios del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon. Hoy en día sabemos que hay miles de fotos rondando por internet de estos hechos. La explicación oficial del gobierno, Manuel, como te comenté, fue que los provocadores armados entre los manifestantes y estaban estacionados con vista hacia la multitud, comenzaron el tiroteo, y que al encontrarse a sí mismos como objetivos de los francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. A la mañana siguiente los periódicos informaron que entre 20 y 28 personas murieron. Cientos resultaron heridas y cientos más fueron arrestadas. Hoy sabemos, Manuel, que fueron cerca de 400 muertos en realidad, cuando el gobierno solo estaba informando de 28. Es una diferencia dramática. Me pregunto si se está escuchando esa alarma, güey. Si no, se está escuchando una alarma de fondo y por eso estamos valiendo madre. Bueno, y este punto crucial, ¿no? O sea, en la parte donde realmente estamos contando cómo fue que se desencadenó la matanza. O sea, estamos hablando de más de, o sea, es un porcentaje abismal, proporcionalmente hablando, entre los 28 que decía el gobierno y los cerca de 400 que sabemos hoy en día. El gobierno mexicano, Manuel, reprimió y censuró toda la información sobre el incidente. Y 10 días después de este acto, el presidente inauguró la Olimpiada de la Paz. Pero su intento de ocultar lo ocurrido fue poco fructífero, ya que en poco tiempo
los estudiantes de todo el mundo se manifestaron en las embajadas mexicanas recriminándole por los hechos ocurridos. Perros. Por años, sin embargo, la carpeta de investigación de este suceso quedó guardada bajo llave, y no fue, curiosamente, hasta la llegada del PAN al poder que se logró obtener más información de lo que ocurrió esa noche. Antes de eso, en 1993, cuando se conmemoraban los 25 años de la matanza, un grupo de activistas e intelectuales integraron una comisión de la verdad independiente. Uy, ¿como AMLO? Como AMLO. Y solicitaron al gobierno en turno que se abrieran los archivos ya me públicos. Quemaba por hablar de AMLO. Sí, ya se tenía. Ellos solicitaron, Manuel, que se abrieran los archivos públicos y privados para entender lo que había sucedido, pero pues como casi nunca pasa en México, ni siquiera les respondieron. ¿Qué? 5 años más tarde, en 1998, o sea 30 años después de la tragedia, en la Cámara de Diputados se creó la Comisión Especial Investigadora del 1968. Como las veces anteriores, tenía el objetivo de poner fin a la impunidad y esclarecer los hechos. Ahora sí. Pero ¿qué crees? De nuevo no pasó absolutamente nada porque no hubo... Pero se escucha bien mamalona, o sea, la Comisión Especial Investigadora de 1968. Pues de la no verdad. encontraron nada. De la Cuarta Transformación. No, todavía no era IVA. El mismo año, en el 98, un grupo de exdirigentes del movimiento estudiantil presentaron ante la PGR una denuncia por los hechos en Tlatelolco, acusando de genocidio al expresidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué les respondieron? Pues que se tardaron mucho, que ya habían pasado 30 años que ya no podían proceder. No, mijo, ¿qué haces? Tenías que venir a los 15 minutos. O sea, cuando todavía no nacías. Sí, exactamente. Sí, o sea, no mames. No, sí habían nacido, güey, porque eran líderes del movimiento. Más tarde, en el 2001, la CNDH emitió una recomendación al presidente, creo que ya era Fox, ¿verdad? En ese tiempo, para asumir un compromiso ético y político, le llamaron, designando a un fiscal especial para que se hiciera cargo de la investigación. Y sí, hasta eso que hicieron caso. Ese año se creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. Sí, güey, todo quiero eso. Que lo digas, pero sí, así, respira y dilo de una. No, la FEMOSP. FEMOSP. Esa madre. La cual, como ya sabemos, Manuel, porque ya hablamos de esta famosa FEMOSP en el caso Rosendo Radilla Pacheco, desapareció en 2007 sin ninguna clase de resultado. ¿Qué? Qué raro. ¿Una institución que se crea y no cumple su objetivo? Qué raro. Me suena como que se lo robaron, como el Instituto para En 2001, sin embargo, el mismo Vicente Fox, quien fue el que dio fin a un gobierno de más de 70 años del PRI, intentó resolver la cuestión de quién había orquestado la masacre. El presidente Fox ordenó la liberación de los documentos previamente clasificados y relacionados con la masacre del 68, y él mismo nombró a Ignacio Carrillo Prieto en 2002 para procesar a los responsables de la masacre. En 2006, el expresidente Echeverría Álvarez fue arrestado con cargos de genocidio. ¿Por qué él? Porque él era el secretario de Gobernación durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Sí, después fue su sucesor. Ajá. Pero fíjate qué curada, porque yo no sabía que sí habían girado orden de aprehensión. Sí, de hecho estuvo detenido. Sí, exactamente. Qué chido. Sin embargo, en 2009 pues fueron desestimados los cargos porque no hubo suficientes pruebas según lo que dijo la fiscalía. A pesar de este fallo, el fiscal Carrillo Prieto dijo que continuaría su investigación y buscaría cargos contra Echeverría Álvarez ante la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no se ha hecho por principio de definitividad. Todavía hay causas abiertas y pues hasta que no se resuelvan, para bien o para mal, no pueden ir con la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana. Sin embargo, en más de una ocasión la Corte Interamericana se ha manifestado en el sentido de que son violaciones claras de derechos humanos. Y básicamente, güey, ha dicho, México, deja de hacerte güey. Tú y yo sabemos. Solamente estás dilatando lo inevitable. Que este pedo pasó. Exacto. México se basa en una reserva que tiene en el Pacto de Roma para no permitir que esto llegue a las Cortes. En este pacto es donde se explica de que no puede haber 3 causas abiertas por el mismo caso, etcétera. Entonces, por eso, hasta que no se resuelvan las causas... Pacto de Roma, Hasta que no se resuelvan las causas, no puede llevarse a la justicia internacional. Y no fue, Manuel, sino hasta apenas hace 2 años, en septiembre del 2018,
cuando obtendríamos lo más parecido a una sentencia que tendremos para este caso, ya que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o CEAV por sus siglas, emitió una resolución en la que reconoce que la matanza de Tlatelolco fue un crimen de Estado y que en este acto se vieron violados los derechos humanos. Es la primera vez, Manuel, literal, que un ente de gobierno admite que lo que ocurrió en Tlatelolco fue un crimen de Estado y que fue una violación a derechos humanos. Además, la CEAB emitió la primera reparación colectiva para las víctimas del movimiento estudiantil de 1968. Digo, ya habían pasado 50 años, pero algo es algo. Justicia pronta y expedita, solo en México, señores. Suena algo ya absurdo, ¿no? Pero con este acto la CEAB lo que busca es pues darle un reconocimiento a las víctimas y que tratar de que su proceso se reivindique, su lucha y su dignidad. Básicamente, como hablábamos en el caso Rosendo Radilla, lo que se está pidiendo es un reconocimiento público de los hechos y que se promueva la memoria de los actos. Por ahí hay una propuesta de hacer una especie de monumento en el cual se van a plasmar 400 huellas en representación de los 400 pues, personas fallecidas, no alumnos, porque pues no todos eran alumnos. Pero... Güey, 400. Son un chingo. O sea, y luego la forma indigna, ¿no? De que los acumulaban y ni siquiera sabían si estaban muertos, güey. En la resolución presentada por la CEAP se incorpora el pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción de carácter colectivo, no condicionan ni extinguen el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación integral del daño a título individual. Es decir, con esto el gobierno está intentando reparar el daño colectivo a los derechos humanos, pero en el momento que tengamos una resolución individualizada, el gobierno va a tener que reparar de manera integral a cada una de las víctimas. Por supuesto, a sus descendientes o a quien corresponda. Sí. Además, se reconoce su derecho imprescriptible y el de la sociedad mexicana en su conjunto a conocer la verdad sobre los derechos ocurridos hace 50 años. Algunas de las víctimas del movimiento del 68 han pedido además que entre las medidas de reparación se incluya una disculpa pública por parte del presidente de la República. Ya depende del propio Andrés Manuel López Obrador, que te morías por mencionar, aceptar o no esta solicitud. Que yo creo que la va a aceptar eventualmente, porque de hecho tuvo una reunión con la alta comisionado de la ONU en materia de derechos humanos, y en ella él literalmente dijo: esto que pasó fue responsabilidad de Díaz Ordaz y del gobierno neoliberal y de todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero hizo una acusación directa, vaya, reconociendo que fue un asunto de Estado. Pues digo, nadie sabe para qué trabajar. Definitivamente. No mames. Y pues con esto cerramos, Manuel. Es una historia desgarradora, es una violación a derechos humanos sistemática y continuada, porque como vemos los hechos tardaron básicamente un año en el cual había agresiones constantes, y por más que se quiera atribuir a los grupos porriles y a los jóvenes violentos lo que ocurrió, la realidad es que el gobierno no solo provocó los actos, sino que además los intentó reprimir de una manera claramente violatoria de derechos humanos y totalmente ineficaz, porque de todas maneras se le salió de las manos. Se supone que la operación Galeana de verdad estaba diseñada para solamente detener a los líderes, pero no la ejecutaron de la manera adecuada. Literalmente metieron un grupo de choque que provocó toda esta masacre. Leer, Manuel, los testimonios, hay un chorro de libros al respecto. El de Elena Poniatowska, por ejemplo, es uno de los más crudos, en el cual se leen, en el de Carlos Monsiváis, que justo ahora no me acuerdo el nombre, pero lo vamos a dejar aquí en los comentarios. Se habla de frases tan fuertes como que el aire se llenó del aroma a sangre y hasta de la sensación que era denso. Ferrosa. Exactamente, que era duro, que era crudo estar ahí, porque la densidad del aire se veía transformada por la sangre vertida ahí de los cadáveres. Son crudas las imágenes. No vamos a estar compartiendo ese tipo de información, pero pues la verdad es que si las quieren encontrar, las van a encontrar muy fácilmente a través de cualquier buscador. Y pues es uno de los indicios, Manuel, de las violaciones a derechos humanos y de la gravedad y la peligrosidad que representan en México los movimientos sociales. Tristemente no es el único ni el último del que podemos hablar. Tenemos ejemplos casi réplicas de este tipo de temas. Muy actuales. Tenemos ahí a Ayotzinapa, que es un caso que es lamentable, que incluso eran jóvenes que iban a protestar en el recuerdo de este caso del 68
y que terminaron sufriendo un destino muy parecido. Y en general, hoy salió la noticia de que aquí en aquí en Baja California fue asesinado uno de los principales movilizadores sociales en materia de ecología, sí, de los defensores pues de las zonas aquí en Tecate. Fue asesinado. Y es un secreto a voces de que en México a los activistas los matan. Sí, ¿no? El de las mariposas monarcas, las personas que han estado activas en el centro también en temas de ecología, protegiendo la fauna, la flora, y que al final terminan siendo asesinados en las cuestiones también de periodistas. También, pues, por aquí quería retomar una frase por ahí que precisamente decía el presidente Gustavo Díaz Ordaz unas semanas antes del 2 de octubre, y que comentaba que él quería, pues prácticamente cerrar el tema con los estudiantes, ¿no? Que llegar a un acuerdo, platicar con ellos, y que les decía de una manera hasta amenazante, se me hace a mí, la verdad. Literalmente, textualmente decía: una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano queda tendida en el aire. Ya nomás le faltó, o les doy un fregazo, ¿no? O sea, realmente creo que desde entonces ya teníamos señales, ¿no? De que había por ahí este tipo de situaciones. Digo, yo creo que desde aquí de la taberna y desde sentencias emblemáticas les comentamos, y yo exhorto a las personas que sigan manifestándose. No hay que perder esa ímpetu de seguir utilizando nuestro ejercicio de libertad de expresión, nuestro derecho, y yo creo que es muy primordial y es importante para hacer cambios trascendentales en lo que estamos viviendo en México, en nuestras realidades. Pues la verdad es que yo creo que si quemamos y rayamos y hacemos un desmadre para que podamos visibilizar lo que está aconteciendo, lo que estamos sufriendo, eso en una balanza es mucho más grave dejar que sigan matando personas, que sigan abusando de nuestra gente, que sigan violentando a los sectores vulnerables, y entre otras cosas, ¿no?, que le falta mucho a México. Manifiéstense, pero cuídense mucho. Siempre hay que tener un protocolo. Por ahí acérquense, hay asociaciones civiles que manejan protocolos para manifestaciones, de seguridad íntegra de los participantes, de los activistas. Hay ejercicios, ¿no? Tú, Pechito, sabes de ese tema, todo lo que tiene que tener de conocimientos un activista en materia de derechos humanos, por ahí. Pues entonces, infórmense, síganse manifestando, y pues yo creo que eso sería de mi parte, ¿no? Claro, Manuel, qué bueno que haces este señalamiento y esta invitación. Sé que nos siguen varios activistas de diversas causas sociales, y es muy importante eso. Cuídense, capacítense. Hay por ahí afuera muchos manuales en los cuales se pueden acudir con confianza con nosotros mismos, pero sobre todo, pues honremos esa frase, ¿no?, de 2 de octubre no se olvida, y apliquémosla a todos los movimientos sociales, porque la memoria colectiva es necesaria para que no se repitan estos hechos, aunque tristemente vemos que se repiten. Tenemos que ser conscientes, que informarnos, y que nunca más nos vengan a decir, ¿no?, que solamente somos exagerados o conflictivos, o que solo hacemos desmadre por este tipo de protestas, cuando las pruebas ahí están. Esto no fue una lucha justa. También hay frases, te digo, en las que se leía que eran tanques contra resorteras, que eran calibres 22 contra piedras, que eran estas bombas molotov contra bazucas. O sea, no es una pelea injusta, y nosotros tenemos que pelearla de la manera que tengamos que pelearla. Y esto, a ver, no es un llamado a una guerrilla, es un llamado a informarse, a entender los movimientos sociales, y pues a eso, que nunca más volvamos a decir 2 de octubre no se olvida sin conocer lo que pasó. Qué bueno que nos dieron la oportunidad de escucharnos. Y Manuel, vamos a cerrar porque este episodio era denso y era largo. Agradezco a los que nos acompañaron hasta el final, a los que nos escuchan por primera vez, les reitero la invitación. Quédense, suscríbanse, denle like, síganos en Spotify o en cualquier plataforma que nos escuchaste. Dale follow, subscribe, o como diga. La que se te haga más chida, la que se te acomode más a tus tiempos, a tus actividades. Y raza, solamente quiero cerrar diciéndoles que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Gracias, raza, los quiero, bye. Wow.